La peli comienza mostrándonos de la protagonista Lucy Harmon, una jovencita estadounidense que estaba yendo a Villa Tuscán. Sin embargo, el viaje se le hizo eterno, ya que después de volar tuvo que tomar un tren, así que aprovechó para pasar durmiendo. 1.000.000 de horas más tarde, un desconocido que la fue grabando durante todo el recorrido le regaló el cassette para que lo tenga de recuerdo. Ella, que no se había percatado de eso, quedó sorprendida. De todos modos, siguió viajando hasta que finalmente llegó a su destino, en donde viviría unas vacaciones inolvidables. Ingresó a ese lugar que estaba aparentemente vacío, llamó varias veces para que la reciba alguien, pero solo había aire y cosas viejas. Luego se encontró con una mujer durmiendo en la cama. Salió al patio trasero a echar un vistazo, en donde estaba un señor roncando, además de Diana, a quien Lucy sí conocía, y le dio un fuerte abrazo. Ella se sorprendió de lo mucho que había crecido en esos 4 años. Al preguntar sobre Christopher, se enteró que estaba en Turquía con su amigo Niccolo Donati. Después recordó los momentos que pasó en esa enorme propiedad la vez pasada que los visitó, y era una de las razones por las que se animó en volver. A lo lejos vivía su único vecino, un escritor dramaturgo de nombre Alex Parrish, quien se encontraba muy enfermo, y también conoció a la madre de Lucy. Tras eso se animó en ir a nadar un poco. Antes saludó a Guillaume, a quien le contó que Ian, el de camisa roja, le estaba realizando un cuadro, a modo de excusa para que su padre le permita hacer ese viaje a Italia, en donde la gente vivía en completa libertad, como Miranda, que tomaba el sol con poca ropa y no le importaba si alguien la veía. Su novio Richard se enteró que Lucy era la hija de Sarah Harmon, una famosa poetisa, y por su gran influencia, él decidió seguir el mismo camino. La jovencita, que provenía de otra cultura, aún no se acostumbraba a la vida europea, pero tampoco se molestaba por las cosas que veía o escuchaba de sus amigos. Durante la cena se enteró que Christopher perdió su avión y ya no podría regresar a la villa. Al terminar, Diana le arregló un vestido para que asista a la fiesta de los Donati. A Lucy le gustaba escribir versos para recordar a su madre, y a sus 19 años los demás pensaban que vino a conquistar a muchos jovencitos, o dejarse conquistar por estos, pues ya pudieron notar cómo se quedó mirando la fotografía de Christopher. Sin embargo, la consideraban una chica muy seria que estaba atravesando una complicada edad. Ese momento, el vecino preguntó si le podía prestar uno de sus cigarrillos exóticos. En eso contó que su médico le dio apenas 3 semanas de vida, por lo que ya no le importaba nada en absoluto. De Lucy quiso saber si desaprobaba tener relaciones sexuales, pues era lo más emocionante que había en la vida. Ella afirmó que no conocía sobre ese tema todavía y no sentía prisa por hacerlo. Alex preguntó por qué no quería acostarse con nadie, y su respuesta fue que sí hubo un chico que le gustó de verdad. Lo conoció el verano cuando cumplió 15 años y fue el primero que besó en serio. Se escribieron por algún tiempo, pero después dejó de hacerlo. Alex se equivocó al mencionar sobre la muerte de su madre y la hizo enojar. Como sea, sabía que necesitaba a una persona que la seduzca. A la mañana siguiente le contó a Diana que estaba loco por Lucy, y quedó bastante claro que estaba dispuesto a ser el hombre que abra las puertas de ese inocente corazón. Los adultos propusieron buscarle a algunos amigos para que no se muera de aburrimiento con los viejos. Había varios prospectos italianos, no obstante la mayoría eran considerados demasiado perversos y ligones para una gringa tan delicada como ella. Alex les agradeció por ni siquiera verlo como un candidato, y para ser honestos ya estaba medio viejo para esas cosas, aunque como dice el dicho, para el amor no hay edad. Cierto. Por medio de la niña, Lucy se enteró que un tal Carlos solía escribirle cartas a su madre, y le dio curiosidad saber si tuvieron algo, pues de este se conocía que fue un corresponsal de guerra, quien por los traumas vividos se volvió un poco raro. Mientras se dejaba dibujar por Ian, recibió el cumplido que mejor la caracterizaba. Tenía un brillo especial en sus ojos, que su madre también alguna vez tuvo y presumió con mucho orgullo. Luego Lucy escuchó a Miranda y a su novio haciendo cosas prohibidas con mucha pasión, lo que le causó gracia, y en su descuido hizo caer una pala, pero ellos creyeron que solo se trataba de Guillaume, que estaba dando su caminata habitual nocturna. Al otro día, unos sujetos llegaron en busca de Noé. Para sorpresa de la protagonista, se trataba del mismo Carlo, el corresponsal de guerra. Ella fue atrapada por Richard, el novio de Miranda, quien al ver cómo jugaban de forma indebida se puso celosa. Por suerte, Lucy lo detuvo para que no la toque de más. Luego habló sobre su madre con Carlo y lo mucho que esperaba sus cartas, hasta que por motivo de la guerra tuvo que alejarse. Para que no haya malos entendidos, le reveló que solo tuvieron una noche
juntos y nunca quiso faltarle al respeto a su padre. Alex no pudo soportar verla hablando con ese viejo y le dijo que no era el adecuado, así que se la llevó a dar un paseo por la villa, sorprendiéndose al encontrarse a todos completamente desnudos, en especial Alex, que no estaba para nada acostumbrado a esos actos tan antinaturales. De forma inesperada, Christopher regresó con su amigo Nicolo. Este último no pudo creer lo hermosa que era Lucy y se puso a halagarla. Asimismo, la invitó a cenar por la noche. Ella aceptó con gusto, ya que era su oportunidad de pasar tiempo con personas de su edad, más no con los viejos nudistas. En tanto, Alex no sabía cómo conseguir que Lucy lo vea diferente, con un sentimiento involucrado, y en este caso la experiencia no lo estaba ayudando, sumado a la fuerte competencia que lo ponía en seria desventaja, como Nicolo, que no dudó en ir a conquistarla. Por otro lado, Miranda contó que de joven Richard era el desflorador de su pueblo. Las chicas hacían fila para que éste les quite su tesoro, y a cada una les daba 10 minutos. Lucy quiso saber si Nicolo alguna vez estuvo enamorado, y en su intento de seducirlo demostró su grave estado de borrachera, no pudiendo continuar con esa conversación. Por la mañana se recuperó por completo, y escribió entre sus notas que seguía esperando a esa persona, para que venga a despertarla. Por ninguna razón Richard la visitó para que le regale alguno de sus cigarrillos espaciales. Ella entendió con rapidez su segunda intención, y mantuvo la distancia lo mejor que pudo. Él quiso enseñarle cómo se llevaba a cabo las fantasías de la juventud. Lucy accedió a seguirle la corriente por pura curiosidad. Sin embargo, cuando Richard estuvo a punto de darle un beso, Miranda entró en la habitación y no pudo justificar lo que estaba haciendo. Tras eso, la protagonista tomó una bicicleta y fue a visitar a Nicolo. La empleada le indicó que se encontraba en el patio, quizás escondiéndose de ella a modo de juego. No obstante, pudo observar lo que estaba haciendo con una joven rubia y quedó decepcionada. Tomó la bicicleta y se fue de regreso para la villa, cuando de repente se cayó en una bajada y se negó a recibir ayuda de Osvaldo por el enojo que no se le iba. En la entrada, un soldado le pidió un teléfono, ya que se quedó con su vehículo averiado y para su mala suerte lo vendrían a recoger al otro día. Las italianas le ofrecieron comida más estadía gratuita y fue un ofertón hallar tan cálido lugar en medio del campo, además de que estaba repleto de mujeres hermosas. Ese rato Alex se disculpó con Lucy si dijo algo incorrecto, luego se ofreció en limpiar su rodilla raspada. En eso le confesó que su mera presencia le había aliviado su enfermedad como no se lo podía imaginar. Ella, ya cautivada por sus buenos sentimientos, le regaló un beso en la mejilla. Más tarde salieron todos a cenar en una pizzería. Nicolo llegó ese momento presentando a su nueva novia Gabriela. Claramente Lucy se los quedó viendo de reojo con el mismo enojo de horas atrás. El teniente se encargó en llevar a casa a Guillaume, que sufría de delirios y se la pasaba diciendo cosas inapropiadas. Tras eso podemos ver a Lucy, que ya no se sentía tan a gusto en sus vacaciones por lo que había provocado. Ian consiguió que muestre sus pechos para hacerle un mejor retrato. Richard se quedó con la boca abierta al darse cuenta de eso, al igual que Guillaume y Nicolo, pero no Osvaldo, porque pensaba que una mujer que no se avergüenza de nada no es atractiva. Estás en lo cierto. Y con ese pensamiento seguramente morirá soltero. A Nicolo poco le importaba si Lucy era impúdica. Con tal de llevarla a la cama sin que Gabriel se entere, se daba por servido. De forma directa declaró que le pidió a su novia que le deje el día libre para poder verla. Lucy se dejó seducir por el gusto que le causó saber que la escogieron por sobre otra, y eran ya 4 años que llevaban deseándose desde la última vez que se vieron. Entonces fue con él con quien tuvo una fuerte conexión, mas no con Christopher como todos creían. Ese instante pensó mejor las cosas y se quitó de encima a Nicolo. Quizás vino a su memoria las palabras de Alex y los buenos sentimientos que sentía por ella. Después se puso a llorar por la confusión, al no saber qué decidir, cómo comportarse y a quién entregarse por primera vez. Su amigo preguntó qué le pasaba, a lo que le contó que en esa libreta estaba un poema que le escribió su madre justo antes de morir. Alex entendió que necesitaba que la acompañen y la hagan olvidar un momento de todas las cosas que la traían tan triste. Lucy pensó por mucho tiempo que Carlo era su verdadero padre. Quiso saber si Alex alguna vez se enamoró, a lo que respondió solo de una mujer que apenas podía recordar, pero lo importante es que sabía con seguridad que Lucy encontraría al hombre correcto y no lo terminaría decepcionando. Con estas palabras se bajó de la competencia para darle a alguien más la oportunidad de conquistarla, más que todo porque sentía que su hora final se aproximaba y ya no tenía las fuerzas para lograrlo. Otra vez Lucy vio a Nicolo coqueteando con cualquier chica que le prestaba atención. Luego le dio felicidad ver a Osvaldo tocando con la banda, y ella aún no sabía que este podía ser a quien
quien estaba buscando. Para olvidarse definitivamente del infeliz, invitó a Carlo a bailar. En eso preguntó en dónde estuvo en abril del 75. Para él era muy difícil olvidar la caída de Saigón, creyendo que después de eso nunca más regresó a Italia. Esa mujer se acercó a enseñarle a Lucy lo que le gustaba al bastardo de Carlo. Entre risas y pura diversión, la fiesta continuó irremediablemente. La protagonista no quiso quedarse atrás y se animó a probar suerte en otro lado. Sin embargo, el volver a encontrarse de frente con el odioso de Niccolo la llevó a entablar conversación con un muchacho que se encontraba en soledad. A punto de marcharse a otro lado, Osvaldo la detuvo para contarle que pronto viajaría al país de las metralletas y quería saber cómo era. Ella propuso contárselo todo al otro día. De tal manera regresó con el rubio a la villa. Le dio un fuerte abrazo sin permitirle que le dé un beso. Bueno, no, en un pasillo medio oscuro dejó que la toque. Richard obligó a Miranda a que mire el espectáculo y luego la castigó en la cama. En eso Alex escuchó al chico conversando con Lucy en la habitación. Antes de seguir adelante lo visitó en la suya para avisarle que trajo a alguien de la fiesta, un inglés muy atractivo. Alex se mostró emocionado de poder ser testigo de lo que estaba a punto de ocurrir, pero no entendió que fue un reto de Lucy para que la detenga y se convierta en el hombre adecuado. Para su buena suerte, al caballero medieval se le acabaron las energías y se quedó dormido en un parpadeo. En el taller, Ian acechó a Diana como si fuera una gacela indefensa. Esta le mostró la carne que podía probar y fue lo que lo terminó de convencer de atacarla de una vez por todas. Al otro día, Lucy se levantó temprano con su amigo, se aseguraron de no hacer despertar a Alex y se marcharon del lugar. La cuestión es que Richard tenía esposa y Miranda ya no podía más con el hecho de ser la segunda que jamás amaría como anhelaba. Esa tarde Alex empeoró de su enfermedad. Con las pocas fuerzas que le quedaban preguntó si Lucy escogió bien. Diana le indicó que, efectivamente, no. Luego se enteró del estado de su querido amigo escritor y a este punto solo podían ayudarlo con pastillas para calmar sus fuertes dolores o llevándolo a un hospital a que reciba mejor tratamiento. Con mucha pena tuvieron que despedirlo mientras lo subían a la ambulancia. A Lucy le declaró que disfrutó excesivamente admirando toda su belleza. Luego le pidió que no se preocupe por él porque la suerte ya estaba echada y tuvo increíbles días que perdurarían para siempre en su memoria. Tras eso la protagonista se vio obligada a escribir una nota para aliviar la tristeza que la invadía. Recogió algunas flores y visitó a Ian para preguntarle si recordaba el verano del 75, pues ya estaban instalados en ese lugar. Fue el año que concibieron a Lucy y cuando Ian hizo el retrato de su madre. Así que atando cabos, él era a quien tanto tiempo estuvo buscando. Ian con una alegría extraña le pidió que guarden ese secreto, declarándole que era una chica maravillosa. Lucy aceptó con gusto y tras resolver el misterio pudo avanzar en su vida, pero no podía olvidar la promesa que le hizo anoche a Osvaldo. Este la rescató de ser atacada por las abejas, aunque no pudo ayudarla en esa parte por lo que ya sabemos de su forma de pensar. Por tanto, Lucy lo invitó a caminar por el sector. Entre conversaciones y los minutos que pasaban con rapidez, Osvaldo reveló que una vez le escribió una carta, aunque como no la firmó, ella dedujo que el autor fue Niccolo. De todos modos, en el mensaje le dejó en claro lo mucho que le gustaba. Lucy no pudo creer ese descubrimiento porque la consideraba su carta favorita. Tomados de la mano llegaron a un gran árbol durante el atardecer. Ella dijo con lágrimas en sus ojos que ya no podía recordar el rostro de su madre. Osvaldo soltó un par también porque quería besarla y no se atrevía a hacerlo. Ya conmovida decidió ayudarlo y fue así como sellaron su efímera historia de amor. Por la noche Diana afirmó que no deseaba morir en la villa sino en la tierra en donde nació, sin tener que hacerse cargo de todos cada día. Luego se alegró por su hija que pudo dejar a Richard en el tren. Mientras tanto, Lucy tuvo su primera vez con Osvaldo. Bajo aquel mismo árbol sucedió lo que más quería en la vida y lo mejor de todo es que en ningún momento se sintió mal por eso. Es decir que escogió bien como acordó con su buen amigo Alex y para hacerlo más especial, Osvaldo le confesó que también fue su primera vez. Fin, así termina Stealing Beauty. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez, espero que les haya gustado y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo amigos.